amigos? Bienvenidos a Inglés Fácil, todo nivel con Luis. Hoy veremos la lección 89 y el tema es Second Conditional, el segundo condicional. Vamos a ver de qué se trata y cómo se usa el segundo condicional. El segundo condicional se usa para hablar de situaciones imaginarias, no reales, generalmente en el futuro. Used to talk about imaginary situations in the future. Y la estructura del segundo condicional es como sigue. Tenemos aquí subrayado en verde la situación y en rojo tenemos subrayado el resultado, como hemos explicado en mis videos 87 y 88 con el condicional 0 y el primer condicional. El segundo condicional, entonces, la estructura es if, el si condicional, pasado simple, past simple, y esto comprende lo que es la situación. Ahora, para la segunda cláusula, resultado, usamos would si es afirmativo, wouldn't o would not si es negativo, más el infinitivo, como explicamos anteriormente, que eso significa, infinitivo significa que el verbo va en la forma base. Bueno, aquí quiero explicar que en el segundo condicional podemos escribir no solo en afirmativo, sino que podemos usar negativo y también la pregunta. Siempre que cuando vayamos a imprimir lo que es el negativo o la pregunta, esta siempre va a quedar en la segunda cláusula, como vamos a explicar a continuación. Pregunta y negativo. Bueno, vamos a ver entonces ejemplos y si les parece vamos a ver 3 ejemplos. El primero lo vamos a ver escrito completamente, tanto en afirmativo como en negativo y pregunta. Y si les parece bien, los últimos 2 los haremos igual, en negativo, en pregunta. Ya los tengo escritos aquí en afirmativo y lo haremos de forma oral. Vamos al primer ejemplo. El primer ejemplo dice, if I were you, I would ask her to marry me. If I were you, I would ask her to marry me. Si yo fuera tú, le pediría que se casara conmigo. Bueno, aquí estamos hablando de ¿qué? Situaciones imaginarias, no reales. ¿Por qué? Porque si yo fuera tú, yo no soy la otra persona, entonces es algo imaginario. Y quiero explicar aquí que tenemos en vez de was para el sujeto I, yo, tenemos were. Tenemos I were porque aquí estamos usando un subjuntivo. Si pusiéramos was como correspondería normalmente al sujeto, entonces sería si yo era tú. Y aquí para darle el significado de si yo fuera, usamos el subjuntivo con were. If I were you, I would ask her to marry me. Si yo fuera tú, le pediría que se casara conmigo. Note cómo usamos el subjuntivo y así lo podemos usar para cualquier sujeto con were, el pasado. Ahora tenemos aquí el afirmativo. Note, como explicamos anteriormente, tenemos la situación y el resultado, como los tengo subrayados aquí en la estructura. Pero ahora vamos a invertir la oración. Primero tendremos entonces, bueno, primero aquí vamos a hacer el negativo, perdón. Si invertimos la oración sería I would ask her to marry me if I were you. Le pediría que se casara conmigo si yo fuera tú. Bueno, pero ahora vamos a ver el negativo y tal como explicamos arriba, en lo que tengo subrayado en rojo para esta parte de la estructura, ahí es donde escribimos o hablamos de forma oral lo que es la pregunta y el negativo. Vamos a ver cómo es esto así. If I were you, I would not or wouldn't, I would not ask her to marry me. If I were you, I would not ask her to marry me. Si yo fuera tú, no le pediría a ella que se casara conmigo. Note aquí, tenemos la primera cláusula, que es la situación, y donde imprimimos el negativo fue en la segunda cláusula, lo que es el resultado, I would not ask her to marry me.
Si yo fuera tú, no le pediría a ella que se casara conmigo. Entonces, otra vez, solo repasando, en esta segunda cláusula lo que es el resultado es ahí donde podemos escribir o usarlo de forma oral con el negativo y por ende la pregunta. Vamos a ver ahora con la pregunta. If I were you, si yo fuera tú, if I were you, pregunta, y recuerde que aquí teníamos el negativo, el sujeto y el verbo auxiliar would, invertimos para formar la pregunta. Entonces, como saben, en inglés no abrimos una pregunta con signo interrogativo, solo la cerramos. Y generalmente estas vienen después de alguna coma. Entonces aquí invertimos y decimos, would I ask her to marry me? Entonces la pregunta queda de esta forma. If I were you, would I ask her to marry me? Si yo fuera tú, ¿le pediría a ella que se casara conmigo? Es un interrogante, una pregunta. Bueno, ahí tenemos que estamos hablando de situaciones imaginarias no reales. Y tenemos aquí el primer ejemplo, tanto en afirmativo, negativo y pregunta. Ahora, dijimos que haríamos estos dos ejemplos de forma oral en lo que es el negativo y la pregunta. Y quiero mencionar aquí que, si se fija, aquí empezamos la oración con el resultado y después la segunda cláusula tenemos la situación. Es decir, ya hemos invertido. Si nos ponen un examen o nos presentan un documento y tenemos que definir si es correcto o no, si nos piden que invertamos la oración, pues sabemos que aquí se habría comenzado con el resultado y la situación es la segunda cláusula. Tendríamos que invertir de forma correcta diciendo, if she won the lottery, she would buy a new car. Bueno, esta oración dice, she would buy a new car if she won the lottery. Note que aquí estamos, como hicimos en el primer ejemplo, combinando el pasado simple, won es el pasado de win, ganar. Ella se compraría un auto nuevo si ganara la lotería. Ella se compraría un auto nuevo si ganara la lotería. Pero ahora vamos a poner esta oración, como le dije, no importa dónde tengamos el resultado, si es la primera parte de la oración, la primera cláusula, o es la segunda. Sabremos dónde escribir tanto el negativo como la pregunta, como hicimos en el primer ejemplo, es en el resultado. De modo que aquí sería, para hacer el negativo, añadimos la partícula negativa a would, she would, como aquí tenemos wouldn't o would not, she would not buy a new car if she won the lottery. Nuevamente queda de esta forma. She would not or wouldn't buy a new car if she won the lottery. Ella no compraría un auto nuevo si ganara la lotería. Aquí tenemos el negativo. She would not buy a new car if she won the lottery. ¿Dónde vamos a escribir la pregunta? Lo explicamos aquí arriba, que es en la segunda cláusula, en la parte del resultado. Ahí es donde escribimos negativo o pregunta. Entonces, aquí nuevamente dijimos en negativo, she would not buy a new car if she won the lottery. Ahora, para la pregunta, sencillamente cuando tenemos el sujeto seguido de un verbo auxiliar, como este es un verbo modal y es auxiliar del verbo comprar, entonces invertimos nada más para formar la pregunta. Would she buy a new car if she won the lottery? Nuevamente, would she buy a new car if she won the lottery? ¿Compraría ella un auto nuevo si ganara la lotería? ¿Ves? Bastante sencillo poder escribir una oración tanto en negativo como en pregunta a partir del afirmativo, y esto es relativamente fácil en cuanto al segundo condicional. Vamos al tercer ejemplo. El tercer ejemplo sí está en el orden, otra vez, en el orden de la estructura, y dice, if we had $1 million, we would give money to the poor. If we had $1 million, we would give money to the poor. ¿Qué dice esta oración?
Si tuviéramos $1,000,000, daríamos dinero a los pobres. Nuevamente, una situación imaginaria, nada real. Bueno, si tuviéramos $1,000,000, daríamos dinero a los pobres. Bien, aquí para invertir la oración, pues ya lo hemos practicado suficiente. Empezaríamos con, aquí tenemos la situación y acá el resultado. Empezaríamos para invertir. We would give money to the poor if we had $1,000,000. Daríamos dinero a los pobres si tuviéramos $1,000,000. Pero ahora vamos a ver dónde o cómo podemos poner esta oración en negativo. Y sería, if we had $1,000,000, we would not or wouldn't give money to the poor. Nuevamente, if we had $1,000,000, we would not give money to the poor. Si tuviéramos $1,000,000, no daríamos dinero a los pobres. Relativamente sencillo poner esto en negativo, pero ahora vamos a la pregunta. Y recuerde nuevamente, en repaso, que la pregunta se escribiría en la parte de el resultado. Bueno, aquí tenemos situación, resultado. Bien, la pregunta sería de esta forma. If we had $1,000,000, si tuviéramos $1,000,000, if we had $1,000,000, ¿recuerda cómo empezamos la pregunta después de la coma? ¿Ya recordó? Bueno, invertimos el sujeto y el verbo auxiliar. Recuerde que este es un auxiliar del verbo dar, give. De modo que invertimos estos dos, sujeto y auxiliar. Y la pregunta sería, would we give money to the poor? Would we give money to the poor? Ahora completo sería, if we had $1,000,000, would we give money to the poor? Cerraríamos con signo interrogativo. Si tuviéramos $1,000,000, ¿daríamos dinero a los pobres? Bueno, de esta forma, solo repasando, recuerde que el segundo condicional se compone de la estructura de if con el pasado simple. En este caso dijimos que aquí usamos un subjuntivo que es muy similar al pasado simple. Entonces, if, pasado simple, más would, si es afirmativo; si es negativo, would not o wouldn't, más el infinitivo, es decir, el verbo en la forma base. Y este segundo condicional se usa para hablar de situaciones imaginarias o poco o nada reales. Así es como usamos el segundo condicional. Espero que esta lección les sea de utilidad. Y recuerde que en mi página de Facebook le dejo un ejercicio escrito, igual unas imágenes para que amplíe su conocimiento en el uso del segundo condicional. Y para la próxima clase concluiremos nuestro análisis de los 4 condicionales. Ya llevamos 0, primer condicional. Acabamos de analizar el segundo condicional y para la próxima clase analizaremos the third conditional, el tercer condicional. Agradezco mucho su atención a esta lección y por supuesto le invito a que me apoye regalándome un like, dejándome su comentario, suscribiéndose a mi canal y compartiendo mis videos en sus redes sociales. Y le recuerdo, si hay algún tema que usted quiera que analicemos en mi canal, lo haremos con mucho gusto. Espero sus comentarios. Muchas gracias de antemano y hasta la próxima.